Le han llamado Cuentacuentos para padres, madres y maestros. Desde hace 2 años en el colegio se plantearon muchas preguntas con respecto a la biblioteca escolar, y una de ellas fue que los adultos en general no se atreven a contar o no nos atrevemos a contar cuentos o leer en voz alta. ¿Por qué no se atreven los padres en general, incluso muchos maestros, a narrar historias a los alumnos o a sus hijos? Si los niños no experimentan la agradable sensación de la transmisión oral de historias, perderemos por un lado un rico patrimonio cultural y por otro no estaremos allanando el camino hacia el gusto por la lectura. Partiendo de estas premisas y tras muchos debates llegaron a estas conclusiones: que no nos atrevemos a hablar en público porque no tenemos recursos materiales para hacerlo, hay un desconocimiento de lecturas adecuadas para las edades y los recursos personales son muy limitados en cuanto a expresión corporal, expresión facial, modulación de la voz, etc. Una vez vista esta problemática, trataron de buscar soluciones tanto para maestros como para padres y madres, aunque también necesitaron ayuda externa. Y bueno, ya os dejo con ellos que os cuenten la experiencia. Pues muchas gracias por el resumen que nos has hecho, porque mira, así ya esas cosas no se me olvidan. Buenas tardes, como veis ahí venimos del Colegio Cruz Valero de Fuente del Maestre de la provincia de Badajoz. En primer lugar, quería hacer un agradecimiento pues, a algunas personas que hay aquí que nos han ayudado en varias cosas de las que vais a ver. A María Isabel por estar aquí con nosotros, que es la coordinadora de la biblioteca, y agradecerle en primer lugar pues que no quiere hablar y me deja a mí toda la tostada. Y luego pues agradecer a Juan Antonio, que estáis sentado, toda su ayuda para elaborar el PowerPoint y para preparar el blog de la biblioteca, que sin su ayuda hubiera sido bastante complicado, porque a mí lo de leer se me da muy bien, pero lo de trabajar con la informática me cuesta bastante más. Vamos a pasar. Dice, los mayores tenemos mucho cuento para no contar cuentos. Buena pregunta, ¿verdad? Si tenemos mucho cuento para no contar cuentos. Esa fue una pregunta que me hizo una periodista. Digo, pues mira, oye, pues eso es lo que estamos pensando nosotros y lo que le estamos dando vuelta. Y es una de las cositas que os vamos a contar aquí de lo que hemos hecho. Vamos a explicaros algunas de las experiencias que hemos vivido estos 2 últimos años en el colegio, tratando de indicaros sobre todo que el llegar a elaborar un cuentacuentos para padres, madres y maestros no es algo que surgiera al azar, sino que ha sido el devenir de la propia biblioteca, del trabajo del día a día en el centro, el que nos ha llevado a eso. Ahí tenéis la mascota de nuestra biblioteca, que es la pera pirata. Nos la diseñó Mercé Aránega, creo que fue hace 3 años que estuvo en el colegio contando cuentos a los niños, y le pedimos un diseño y queríamos que fuera una figura femenina, porque muchas veces tendemos a ir a lo masculino, a lo masculino, a lo masculino, y le dijimos, pues mira, ¿por qué no buscamos un personaje femenino? Y al final fue, pues esa, la pera pirata. Hace poquito que hemos hecho el blog de la biblioteca. Ahí lo tenéis. Aquí tenemos unos... Luego los repartimos, no sabíamos la gente que había. Os hemos traído unos marcapáginas como los que vamos a repartir a los niños, pues para que os animéis, se animen ellos a entrar en el blog y a participar. Y el blog, si logramos verlo... La informática falla mucho, pero los libros no. Los libros siempre están ahí. Bueno, voy a seguir contando. Mientras logramos entrar en la página, entre los agradecimientos que estaba haciendo antes, pues uno muy especial a los ladrones que entraron este verano en el colegio y se llevaron la cámara de fotos.
con todas las fotos que teníamos hechas de cantidad de actividades del curso pasado, se llevaron el pen con todos los proyectos y se llevaron el ordenador de mi despacho, con lo cual todos los proyectos que teníamos elaborados del abril cultural y de final de curso se los llevaron, y pues prácticamente todo lo que había allí no lo hemos podido recuperar porque había muchas cosas que no teníamos hecha copia de seguridad. Entonces, claro, a la hora de elaborar la ponencia pues ha sido muy sencillo, porque el PowerPoint, en vez de tener 50 o 60 fotos, pues ha quedado en 20 o 25. Así que muchas gracias a ellos. Ahí tenéis nuestro blog, ¿eh? El blog, como os decía, pues tiene aproximadamente dos semanas de vida, ¿eh? No tiene más. Fue Juan Antonio quien nos propuso hacer el blog, no nos habíamos atrevido, y básicamente lo que tenemos en el blog, como podéis ver ahí, pues son enlaces con páginas que nos parecen muy interesantes, sobre todo relativas a cuentos orales, cuentos que pueden escuchar los niños, cuentos con valores. Y si vas un poquito, pero Bruno se ha ido, ¿no? Sí. Le decía antes, cuando hemos estado hablando, espera un momentito, ahí tenéis el que ha pasado, el enlace de las palabras del candil, una sugerencia, iremos poniendo más, pues sugerencias de cara a la Navidad, de que no siempre regalemos los mismos cacharros, que los niños pues, hombre, tengan otras opciones y que ellos mismos tengan la opción de comprar alguna cosita distinta cuando tengan que regalar. Ahí, bueno, si entráis en el blog pues podéis ver todas las cositas. Ya tenemos 17 seguidores, no sé qué pasa, pero la gente se quiere hacer seguidor y no puede, fíjate, qué cosa, no pasa como en el fútbol. Seguimos. Bien, ahí tenemos que fue un poco el detonante de lo que nos trae aquí, el programa de Leer en Familia. Siempre antes de empezar el programa de Leer en Familia nos encontramos con la misma historia. Claro, que sí, que los programas son muy bonitos, pero que a la gente le cuesta mucho leer, ¿no? Le cuesta mucho contar historias. Y dijimos, bueno, lo que estaba leyendo la compañera antes, si realmente tenemos esos problemas, ¿qué soluciones podemos encontrar? Nosotros nos planteamos los interrogantes y luego vinieron estas personas que tenemos ahí, entre otras, pues a tratar de ayudarnos, que veremos posteriormente qué fue lo que hicimos con ellos. Ahí hemos tenido en el colegio a Pep Bruno, hemos tenido a Amelia David y hemos tenido a Carmen Ibarrucea. 3 personas estupendas, maravillosas, que nos han ayudado mucho. Una de las cosas que tratamos de hacer en el colegio todos los años, pues es siempre a principios de curso tener una actividad teatral para todos los cursos. Por un lado para primaria y por otro lado para infantil. Pensamos que el teatro es algo muy importante por todo lo que conlleva en sí, de arte escénica, de la capacidad de escuchar, de la capacidad de trabajo, de la imaginación, y siempre obras de teatro pues que nos aporten ciertos valores. Ahí tenéis a Ulises por Rico. Rico es cubano, estaba de gira por España, nos enteramos a través del grupo Sauco, que están afincados en Castuera, y conseguimos llevarlo allí. Y entonces Rico, una de las reflexiones que hacía con su Ulises era algo así como que nos venía a decir que por qué después de una guerra siempre son los vencedores los que se encargan de recordarnos que la guerra ha existido. Con lo cual nos dio pues para muchos juegos para trabajar valores dentro del colegio. Seguimos. Esa es la representación de Rico, una maravilla. Aquí, como veis, otra de las actividades que hemos hecho en el centro han sido programas de radio. En este caso estuvimos trabajando cuentos como pulgas de Beatriz José, que también anda por ahí. Llevamos a los niños a la radio y fueron ellos los que dedicaron un programa concreto a la autora Beatriz José. Aquí tenemos a la autora propiamente dicha, en la biblioteca de infantil del colegio, contando sus cuentos. Ha estado 2 veces en el colegio, esta vez en concreto fue a presentar los cuentos como pulgas. Los cuentos los habíamos trabajado en clase previamente con los niños, es un libro maravilloso. Yo este año lo que hacía siempre al empezar las clases
era leerles un cuentito de cuentos como Pulgar a los niños. Son cuentos muy muy cortitos, me imagino que la mayoría los conocéis, y lo más gracioso es que cuando les cuentas un cuento de estos a los niños, te dicen, ya se acabó. Sí, ya se acabó. Ah. Cuéntanos otro. No estamos acostumbrados a escuchar historias tan sumamente cortas. Pero claro, cuando tú trabajas cuentos como los de Beatriz José con los niños, les pides que desgranen esos cuentos, les pides que les saquen el jugo, es increíble lo que puede salir de esos cuentos. Y los niños se dan cuenta de que de cuentos cortitos nada. Sigue. Aquí tenemos a Beatriz José, que estuvo en el colegio a presentarnos El secreto del hormiguero. Y para esta ocasión, más que presentarnos ella el libro, se lo presentamos nosotros a ella. Ahí veis la pizarra digital con una presentación en PowerPoint que preparamos en el colegio, y fueron los propios niños los que le leyeron sus poemas a Beatriz José. Aquí tenemos a Pachi Difuso, que es otro de los autores que nos ha visitado en el colegio. Ahí estamos también en la biblioteca de infantil. Deciros que tenemos la biblioteca en un edificio aparte del colegio, con los problemas que eso conlleva. Tenemos la parte de abajo para educación infantil y primero de primaria, para los prelectores, y luego tenemos la parte de arriba para los niños de segundo a sexto de primaria. Aquí tenemos a ver si me acuerdo del autor, que es Branda Barbarán de Boliche, no sé si he leído el libro, no me acuerdo ahora mismo del autor también, otro autor que nos visitó, lo llevó a la biblioteca, y no me acuerdo, no he traído el libro, un autor castellano, luego lo miraré, muy interesante también, pasa. Ese es el edificio que os comentaba antes de la biblioteca. Ese es el día que inauguramos la biblioteca. Ahí al fondo veis que tenemos la pera pirata en la pared colocada, un cartel de un telón con una exposición que teníamos del Quijote y otra de Gloria Fuertes. La Asociación de Gestores Culturales de Extremadura hace unas exposiciones maravillosas, supongo que las conoceréis. Normalmente andan rodando por toda Extremadura. Hay que enterarse de dónde andan y cuándo pueden venir. Las suelen prestar, las suelen dejar. En este caso están los niños de infantil ahí, y los niños mayores lo que hicieron fue leerle una serie de poemas de Gloria Fuertes. La exposición es maravillosa. Como veis ahí, la parte de abajo es la biblioteca de infantil y la de arriba es la de primaria. Os decía antes que claro, esto tiene un problema. El problema es que al estar en un edificio distinto al edificio de las aulas, en invierno cuesta ir a la biblioteca. Muchas veces la gente pues se escuda en que hace frío, llueve, tal, la biblioteca que está en el otro lado, que patatín, que patatán, buscamos excusas pues para no ir. Entonces, lo que hacemos en muchos casos pues llevar la biblioteca a lo que es el edificio central, libros, exposiciones y todo lo que vamos pillando por ahí, pues lo colocamos en el edificio principal. Ahí tenemos otra actividad de los de infantil también en el edificio, que fue una actividad que hicimos sobre la comida, y ahí están todos de cocineros que estuvieron cocinando. Bien, esta corresponde al grupo de teatro Saúco. Como os decía, intentamos todos los cursos tener una obra de teatro, entre otras cosas, aparte de los cuentacuentos, y esta se titula en concreto La princesa de papel. Es una historia sobre el reciclaje, veis ahí que tiene los contenedores, una historia muy bonita, y esta obra viene a cuento de lo siguiente. El año pasado teníamos un proyecto de formación de centro, y lo que estuvimos haciendo fue trabajar las competencias básicas desde la biblioteca, con un proyecto que se llamó Extremadura. Entonces, todo lo que trabajamos el año pasado, ya que nos teníamos que poner al día con competencias básicas, pues lo hicimos sobre Extremadura. Un aspecto muy importante para nosotros era el tema de Extremadura como una tierra limpia, como una tierra cuidada. Entonces, la obra de teatro que nos ofrecieron en este caso el grupo Saúco, pues nos venía al pelo, porque era La princesa de papel. Pasa.
Tuvimos la visita del Ecobús, relacionado con todo el tema que os estaba comentando, con el tema de las competencias básicas, trabajando talleres de reciclaje. Pasa. Y aquí tenemos otra exposición que nos prestaron también los gestores culturales, que fue sobre Proceda, el aniversario de Proceda. Pasa. Ahí tenemos a nuestra pera pirata, a nuestra patarrona y nuestro barco pirata. Esto es justo antes de los carnavales. La implicación que queríamos buscarle al tema de los carnavales el año pasado, ya que teníamos allí a Espronceda, pues Espronceda, nuestra pera pirata, pues era ya la que iba en el barco pirata de Espronceda. Y nuestra querida patarrona, pues nos invitó en carnavales a disfrazarnos de pirata, día a día. Ahí tenemos otra exposición que era Juan Ramón Jiménez. Lo que os decía antes, que la gente no va a la biblioteca, pues todo lo que tenemos de la biblioteca lo llevamos al pasillo del edificio principal, porque en la biblioteca realmente no tenemos espacio suficiente para trabajar o para poner las exposiciones. Ahí tenéis a los niños visitando la exposición. Ese es el pasillo del colegio. Entonces llegas al pasillo del colegio y te encuentras pues con las exposiciones allí. La feria del libro, lo que hacemos siempre, pues les damos un bono de ayuda a las familias para que puedan comprar. Las librerías le hacen un descuento. Los más pequeñitos van con sus padres a comprarse los libros y luego los más mayores pues las compras las hacen ellos solitos. Solemos hacer 3 o 4 días de feria del libro, y la feria del libro pues dentro de lo que es en sí es un proyecto que está dentro de lo que es el abril cultural que nosotros llamamos, que empezó siendo la semana del libro, se transformó en abril cultural porque dedicábamos todo el mes de abril a hacer actividades. Y ya no es ni siquiera abril cultural, porque el año pasado, por ejemplo, empezamos en marzo y acabamos en el mes de mayo, entre cuentacuentos, unas historias y otras, pues nos pasamos prácticamente 2 meses de actividad. Ahí tenéis a los niños con sus compras. Y los corrillos, muy graciosos los corrillos, a ver qué te has comprado tú, a ver de qué va el tuyo, a ver si me dejas, si no me dejas. Esto es lo que os comentaba antes dentro del proyecto que hicimos de la biblioteca sobre las competencias básicas y sobre Extremadura. El año pasado hicimos una plantación de árboles con todos los niños del colegio, nos los llevamos a todos al campo y estuvimos plantando árboles autóctonos. Ya que estamos trabajando sobre Extremadura, pensábamos que había que repoblar con especies autóctonas. Entonces, ¿qué hicimos? Pues ese día en concreto nos fuimos a la biblioteca con ejemplares de todos los árboles y los estuvimos etiquetando, estuvimos buscando en internet información sobre cada familia de árboles y a cada árbol le pusimos una etiqueta con su nombre científico y sus características principales. Esa pequeña exposición de árboles viajó luego por todo el colegio para que todos los niños supieran qué árboles íbamos a plantar en el campo. Ahí están los niños en plena faena. Esto es otra de las actividades que se hizo el año pasado de conocimiento del patrimonio de Fuente del Maestre, dentro de todas las actividades. Y hay una asociación, la Asociación en Defensa del Patrimonio de Fuente del Maestre, contactamos con ellos y les pedimos que por qué no organizaban una serie de charlas guiadas con los niños alrededor del pueblo para que conocieran pues, aquellos monumentos más característicos, la historia del pueblo, porque una de las ideas que teníamos el año pasado y que hicimos fue elaborar una serie de folletos turísticos con el patrimonio de Fuente del Maestre. Comentaros también, para que no se me olvide ahora, dentro de todo este proyecto, el año pasado se elaboraron una serie de libros viajeros por ciclo, los tenemos aquí. Las portadas las diseñaron los niños, fue un concurso de portadas. Este libro viajero es de costumbres y tradiciones de Extremadura. Seguro que aquí habrá cosas que le gustarán a Pep Bruno, porque es muy enamorado de la tradición oral. Y entonces las partes que tienen estos libros, que fueron rotando por todos los alumnos del colegio, es una parte de refranes y dichos, otra parte de cuentos, otra parte es un recetario, otra parte es de juegos populares, otra parte es de fiestas regionales y otra parte es de fotos. Entonces, la idea que tenemos para este año es, estas recopilaciones que hicimos el curso pasado, pues es elaborar un libro y entregar un libro a cada familia con pues todos los refranes que se han recogido
las recetas de comida, las fiestas populares, cuentos y canciones, que hay cosas maravillosas que anoche yo me acosté con una y no se me quita el rum rum de la cabeza, los juegos populares que tienen, y las fotos, pues hay fotos de todos los rincones de Extremadura, fotos que los niños han ido buscando y que cada uno ha ido colocando. Ahí tenemos el año pasado, como todas las actividades del abril cultural giraron en torno a Extremadura, pues el año pasado los autores que tuvimos en la biblioteca fueron autores extremeños. El año pasado en concreto tuvimos dos. Este que tenéis ahora mismo ahí en pantalla tiene dos libros editados que yo conozca, es Antonio Jesús González, que es de aquí de Cáceres. Tiene editado un libro que se titula Los viajes de Lucas Ventura y otro que se titula Rosas de Rosa. Los viajes de Lucas Ventura es un libro muy curioso porque cuando lo vimos, nos lo contaron de la editora regional, pensé que era un libro que a los niños les iba a aburrir, porque es un libro que tiene 400 páginas. Pero es un recorrido, Lucas Ventura es un niño que hace un recorrido por Extremadura en distintas épocas de la historia de Extremadura. Empieza en la época romana, va pasando por la época musulmana, por la Edad Media, etcétera, etcétera. Se planta en la batalla de la Albuera también. Y curiosamente, los niños de sexto, que es a quienes les invitamos a leer este libro, se engancharon de una manera increíble. Hubo niños que se leyeron el libro 2 veces porque les encantó. Había veces que la técnica era llegar a clase y leer un trocito de un capítulo, la introducción, y decirle, y ahora seguir vosotros. Otra cosa que siempre hacemos, que no os he comentado antes, de todos estos libros de autores extremeños que tenemos aquí, es comprar ejemplares para la biblioteca. Se compran 15, 20 ejemplares de cada libro para que se pueda trabajar en una clase completa con el libro que sea. No sé ni cómo vamos de tiempo. 10. Llevo 10 minutos. Ah, que me quedan 10. Pues como os decía, tuvimos a Antonio Jesús González trabajando con los pequeñines el libro de Rosas de Rosa, que es una historia preciosa que encandila mucho a los niños pequeñitos, y con los mayores estuvo trabajando el libro de los viajes de Lucas Ventura. Luego ahí tenemos a mi paisana, tengo que decir, mi paisana Irene Sánchez Jarrón, que como veis no tenemos fotos, porque esta es una de las cosas que hizo el ladrón, ¿no? O los ladrones, los susodichos, ¿no? Llevarse todas las fotos. Ahí teníamos un poema precioso. La segunda parte se ha saltado hablando de ese poema de infancia. Irene Sánchez Jarrón, como autora de reconocido prestigio, le invitamos, entre comillas, a ir al colegio y organizó un taller de escritura creativa con los chavales. Precioso. Los chavales, habíamos tenido anteriormente un taller, no sé dónde tengo un taller de encuadernación. En ese taller de encuadernación, ¿qué hicimos? Bueno, enseñar a encuadernar a los niños. Entonces los niños se hizo cada uno su propio cuaderno, y luego, una vez que hicimos el taller de escritura creativa, pues cada uno dedicó su cuaderno a sus propios poemas y a sus propias historias. Sí. Bueno, y ahora vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué pasa aquí con lo que estamos diciendo antes? Cuando llega la época de hacer el programa de leer en familia, ahora sí me voy a sentar. Y claro, te vienen las madres y los padres y los propios maestros y dicen, sí, pero es que leer todos los días, pero es que eso es, a mi hijo no le gusta, yo no tengo ganas, etcétera, etcétera. La primera reunión, o una de las primeras reuniones que tuvimos en el centro, estuvimos viendo toda esta serie de cuestiones y, como ha dicho antes la compañera, pues las conclusiones que veíamos a todos esos interrogantes eran que no nos atrevemos a hablar en público, nos da corte, nos ponemos nerviosos, no tenemos tiempo para leer, no tenemos tiempo para contar historias a los niños, no sabemos muchas veces cuáles son los recursos materiales, qué libros tenemos que dedicar a
a cada edad. No tenemos recursos personales porque no sabemos utilizar ni la expresión corporal, ni la expresión facial, ni la modulación de la voz, ni la entonación. Y bueno, ¿hay soluciones o no hay soluciones? Pues, ¿qué planteamiento nos hicimos nosotros? Hombre, pues que por un lado hay que perder el miedo a hablar y a leer en público, que debemos dotarnos de recursos materiales adecuados, que tenemos que buscar lecturas interesantes y apropiadas para cada edad. Como decía antes, cada vez que llevamos a un autor, en la biblioteca se procura que haya suficientes ejemplares para trabajar anteriormente a la visita del autor, que todos los niños sepan quién es el autor. Y luego, otro gancho, entre comillas, es que cuando hacemos la feria del libro, como habéis visto ahí que están comprando libros, pues les pedimos a las bibliotecas del pueblo que tengan los libros de los autores que han visitado el colegio. De tal manera que con un poquito de suerte, si coincide que ya los han tenido antes y van allí los autores, pues los niños le pueden pedir que le dedique el libro. Me estoy acordando de Antonio Jesús González, el pobre que estuvo allí un viernes, el día 23 de abril exactamente, y eran las 3 menos cuarto de la tarde de un viernes, en el colegio no quedaba nadie, y estaba el pobre allí con una pila de libros, dedicando libros a los niños. En la librería del pueblo se quedaron sin libros de él, no podían conseguir más, no llegaron más, pero tuvo que firmar pues 40 o 50 libros. Además el pobre le echaba una página completa a cada uno en su dedicatoria. Bien, luego, muy importante el conseguir desarrollar estrategias personales en cuanto a la expresión oral, la corporal, la modulación de la voz. Y muy importante para nosotros era establecer un foro de diálogo con los padres y madres para fomentar el gusto por la lectura. Ya no solamente era el tema de la lectura, sino que todos sabemos que cuanto más implicados estén los padres en la vida de un centro, mucho mejor va a ir el centro. ¿Qué buscábamos? Pues que los padres se implicaran en la vida. Ya lo llevamos haciendo desde hace muchos años, trabajando en otros ámbitos como las escuelas de padres, de que los padres se metan dentro del colegio, aunque haya maestros que no les agrade mucho ver a los padres por allí, pero nos parece muy interesante que ellos participen. Y los talleres que hicimos posteriormente, tal y como se llama la ponencia, era un cuentacuentos para padres, madres y maestros. Estaba abierto y los grupos eran abiertos a todos los que quisieran participar. Otra cosa que también hacemos es que las obras de teatro que solemos tener y los cuentacuentos se abren también a los padres y a las madres que puedan ir. Normalmente lo hacemos en espacios amplios para que los padres y las madres también puedan ir a ver las obras de teatro. Con esto hay una historia con el tema de las obras de teatro, los cuentacuentos, las representaciones, que muchas veces nos llegan, pues que hay representaciones en Mérida, en Badajoz, que cuesta la entrada 3 euros, tal. Y nosotros no solemos hacerlo porque sumar 3 euros más los 5 que pueda costar el autobús a un niño le puede costar 8 euros. Entonces lo que intentamos siempre del presupuesto que tenemos en el colegio, que gracias a los proyectos de formación de centro y a las ayudas de biblioteca y tal, pues siempre dedicar una parte de esa a fomento de la lectura a través del teatro y a través de los cuentacuentos. También, como habéis visto, otra cosa que hemos estado trabajando han sido las recopilaciones en el colegio, los libros estos viajeros, que como os comentaba antes, nuestra idea es cogerlos y hacer una edición impresa para que cada familia pueda tener un ejemplar. Y también, como os he estado comentando antes, pues otro de los objetivos que nos planteamos el año pasado fue desarrollar las competencias básicas desde la biblioteca, trabajando como centro de interés de Extremadura. Bueno, pues ahí tenemos algunas fotos de la ponencia de Carmen Iván Lucea. Esa es la biblioteca. Supongo que conocéis a Carmen Iván Lucea. Carmen Iván Lucea también tiene editado libros estupendos. Ahí también tenéis en el blog, tenéis un enlace a su página, tenéis un enlace a la página de Pep Bruno, en fin, pero vamos, que esas cosas creo que ya las conocemos todos. Pues ese es uno de los talleres y, como podéis ver, pues estos talleres eran abiertos a padres, madres y maestros. En el taller de Carmen Iván Lucea
estuvimos trabajando con ella todo el tema de qué preparación necesitamos para contar cuentos. Me quedan 5 minutos. Voy a correr más. Han venido a darme el ultimátum, así que... En fin, vamos a ver si corremos. Os estaba diciendo que con Carmen Ibar Lucea estuvimos trabajando ese momento tan mágico que es el momento de irse a la cama. Ella nos comentaba que desde que sus niños eran muy pequeños, y ya los tiene mayorcitos, el rato de la lectura siempre ha sido mágico. El rato del cuento. Unas veces oral, inventado, otras veces leído. La alternancia entre lo oral, lo escrito y lo leído, unas veces ella, otras veces sus hijos, y nos contaba, entre otras cosas, lo importante que es cuando vamos a contar un cuento a nuestros hijos, estar relajado, estar tranquilo, respirar, sentirnos bien. Porque ella nos decía, ¿qué sentido tiene contar un cuento, contar una historia a nuestros hijos si lo hacemos de mal humor? No vamos a ganar nada, no vamos a conseguir ningún efecto de los deseados. Entonces, ella nos decía el momento de la risa que antecede al cuento. Ahí, en la diapositiva anterior teníais un taller que hizo ella, que era, nos daba un puñado de pinzas a cada uno y teníamos que ir colocando las pinzas hasta que alguien se quedaba sin pinzas. Y bueno, pues ahí las maestras como locas, poniendo y quitando pinzas, lo serias que son luego en clase. Y otra cosa que nos comentaba también Carmen Ibar Lucea, es que gracias a los cuentacuentos, gracias a ese momento mágico de contar cuentos a los niños, logramos que ellos tengan una buena comprensión lectora. Además, reforzamos los lazos familiares, algo muy importante, ese momento mágico de la noche. Y además ofrecemos estímulo intelectual a ellos. Gracias a que mejoramos el vocabulario que tienen esos niños por la transmisión oral, podemos mejorar la comprensión lectora también. Tenemos un conocimiento previo del tema, les ofrecemos un conocimiento previo de todo aquello que nosotros les estamos transmitiendo oralmente. Y como os decía antes, muy importante la desinhibición, el encontrarse tranquilo, relajado, y luego la gesticulación. Es muy importante los gestos de la cara, los ojos, la boca. Muy importante la entonación, la vocalización, que se nos oiga bien. Los gestos de las manos, del cuerpo, aunque estemos sentados. Y pasamos. Ahí tenéis a Amelia David. Amelia David es otra excelente persona, conocedora, se dedica sobre todo al teatro, y con ella estuvimos trabajando la modulación de la voz, sobre todo modulación de la voz y los movimientos. Y este es el espacio reservado para Pep Bruno, porque entre otras cosas que se llevó el señor ladrón, pues se llevó todas las fotos del día tan maravilloso que pasamos con Pep Bruno. Comentaros que por la mañana Pep Bruno hizo un cuentacuentos para los niños. Bueno, hizo 3 cuentacuentos por edades. Todos los niños del colegio pasaron por un cuentacuentos de Pep Bruno, y luego por la tarde Pep Bruno nos hizo un cuentacuentos para los padres y los maestros. Deciros que fue una auténtica delicia. Ya no está Pep Bruno, ¿no? Se ha ido. Ah, vale. Entonces le puedo criticar. Me voy a meter ahora con él. Está aquí su mujer. Está aquí su mujer. Ahí es verdad, entonces lo meto. No, que es muy maravilloso, Estupendo. Por la tarde nos hizo un cuentacuentos para padres y maestros. ¿Qué me quedó a mí de aquella tarde con Pep Bruno? La maravilla de cuentos que tenemos alrededor por toda España. Maravilloso, en cualquier pueblo hay unos cuentos estupendos. Él es un forofo de la tradición oral, de la recuperación de la tradición oral, de los chascarrillos de los cuentos, de las retaílas que hay por los pueblos. Y una de las cosas precisamente que hicimos nosotros el año pasado, pues fue ponernos a eso, a recopilar cuentos e historias de allí de Fuente del Maestre. Y como creo que el tiempo se me está acabando, sí, hemos regalado algunos minutos. Sí,
¿Cuántos minutos me das de más? ¿Me los pagáis? 4 minutos te hemos regalado. ¿Me habéis regalado otro, pero me lo vais a pagar aparte o no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, pues termino. Luego dicen que los maestros no trabajamos, ¿eh? Fíjate lo que... Sí. El colegio, los de aquí de Cáceres sí han trabajado. Muchísimo, todos los que estamos aquí, yo creo que todos trabajamos mucho. De todas formas, sí es verdad que cuando vemos una ponencia, cuando nos cuentan la experiencia y hay una recopilación de todas las actividades que trabajamos, realmente se ve todo el trabajo que llevamos elaborando a lo largo del curso escolar, que si nos ponemos a pensarlo muchas veces cuando hacemos el resumen, decimos, bueno, ¿y todo esto hemos hecho? Pues sí, es verdad que lo hemos hecho, o sea que es verdad que trabajamos mucho. Luego pensamos que hacemos poco, fíjate. Siempre pensamos que hacemos menos. Bueno, muchas gracias a los compañeros. No, solamente una cosita. Una cosita. Para despedirme, agradeceros la atención y no se han oído muchos ronquidos, entonces bueno, yo creo que no habréis tomado disgusto. Leeros un cuento de Beatriz Osés que a mí me encanta y que a mis alumnos le encanta. Es así, el lobo verde. Había una vez un lobo verde que balaba las noches de luna llena. El resto de la manada se desternillaba de risa, pero las ovejas lo adoraban. Muchas gracias.